Hola iglesia, ¿cómo están? El Señor Jesús en la parábola del sembrador dice que hay 4 tipos de terrenos. Cuando alguien escucha la palabra del reino, puede ser un terreno junto al camino, un terreno en pedregales, un terreno con espinos, un terreno de buena tierra. Estamos profundizando en cada uno de esos terrenos. Ya hablamos del terreno junto al camino y ahora estamos hablando del terreno en pedregales. Recordemos, Jesús dijo a la multitud. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y el mismo Señor Jesús le explicó a sus discípulos en Mateo 13, 20, 21. Y aquel en quien sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Recordemos rápidamente, las personas que son como el terreno en pedregales, al oír el mensaje se sienten entusiasmados por lo que oyen, pero ese entusiasmo es temporal. Son personas que no tienen raíces y no tienen estabilidad, no tienen permanencia, son oidores superficiales de la palabra. En este tipo de terreno sí germina la semilla, sí brota la planta, sí se desarrolla, pero es supremamente fácil arrancarla porque no tiene profundidad. El terreno en pedregales no es un corazón que está 100% endurecido, pero en ellos sí hay cierto grado de insensibilidad y dureza en su corazón. También dijimos que hay varias razones por las cuales las personas que son como pedregales tropiezan y caen. 1, la aflicción. 2, la persecución por causa de la palabra. Esta aclaración es muy importante. No es aflicción o persecución por cualquier razón, es por causa de la palabra. Son aflicciones o persecuciones por situaciones directamente relacionadas con la fe, con el Evangelio y con seguir a Cristo. Y hay una tercera razón por la cual las personas que son como pedregales tropiezan y caen, y está en el Evangelio de Lucas, y es la tentación. Entonces recordemos, la aflicción, la persecución y la tentación. Quiero que notemos esto. Recuerdan que el viernes pasado hablamos de que las personas que son como pedregales oyen la palabra y enseguida la reciben con gozo. Mateo 13, 20. Enseguida la recibe con gozo. Resaltemos que así como rápidamente reciben la palabra, igual de rápido tropiezan y caen ante las dificultades. Mateo 13. Enseguida la recibe con gozo. Enseguida tropieza y cae. Enseguida y enseguida, la misma palabra. Es rápido todo con este tipo de terreno. Esto es profundamente triste. Aún en el mundo vemos cómo muchas personas perseveran en medio de grandes dificultades por méritos,
recompensas o causas terrenales y temporales. Trabajan sin descanso por dinero, estudian con esfuerzo para lograr un título, soportan sacrificios por lograr lo que tanto anhelan, y todo esto por causas humanas. Pero los que son como el terreno en pedregales carecen de valentía y no luchan ni defienden aquello que es eterno, infinito y para siempre. Estas personas se rinden ante la aflicción y la persecución sin darse cuenta de que están despreciando la mayor recompensa, la vida eterna en Cristo Jesús. Sin afán, estamos profundizando en las personas que son como ese terreno en pedregales y las razones por las cuales tropiezan y caen. Recordemos, caen y tropiezan por la aflicción, la persecución y la tentación. Hace 8 días hablamos de la aflicción, que es tribulación, presión u opresión. La aflicción es la dificultad y sufrimiento que enfrentamos los creyentes por causa de la palabra. Todos podemos sentir aflicción por diferentes motivos, y las aflicciones son dolorosas y son difíciles. Esto no es nuevo para los creyentes que leemos la Biblia. En ella leemos que nuestro Señor y Dios nos lo advirtió, nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los creyentes debemos alegrarnos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para también llenarnos de alegría cuando su gloria se manifieste. Sin importar lo que vivamos, nuestra esperanza está puesta en Dios, en el Dios de toda consolación que resucita a los muertos. Cualquier tribulación que vivamos es leve y pasajera, así dure toda nuestra existencia terrenal. Y cualquier tribulación en esta vida es leve y pasajera si se compara con la recompensa celestial. Nuestra mira, iglesia, está puesta en las cosas de arriba. Sin embargo, las personas que son como pedregales ante la aflicción sucumben, tropiezan y caen. El primer motivo es la aflicción. Vamos al segundo, la persecución. Dígale al que está a su lado, la persecución. Mateo: y cuando por causa de la palabra viene la persecución. Hablemos de qué es persecución por causa de la palabra. Persecución viene de la palabra griega diokmos, que significa ser perseguido por la fe. Y esta palabra viene del verbo dioko, que significa perseguir, acosar o cazar. Así que padecer persecución por causa de la palabra es sufrir acoso, ser perseguido, ser hostigado, ser acechado por seguir a Cristo Jesús. Y tengamos en cuenta que no solo es persecución física, sino también oposición espiritual. Antes de continuar, establezcamos las diferencias entre aflicción y persecución.
Recordemos que ninguna palabra está ahí al azar. Todas, si están ahí en la Escritura, es porque son importantes. Aflicción es tribulación, presión u opresión. Es decir, son dificultades, pruebas y angustias que los creyentes experimentamos como parte del proceso del crecimiento en la fe. La aflicción es interna. Persecución es sufrir acoso, ser hostigado, ser acechado. Es decir, es oposición directa, rechazo o sufrimiento por proclamar y vivir conforme a la palabra de Dios. La persecución es externa. Teniendo claro esto, leamos nuevamente esta parte del versículo. Aflicción o la persecución. Dice, la aflicción o la persecución. Esa o implica que alguien puede tropezar por aflicción o por persecución, y en algunos casos por ambas. La aflicción está implícita en la vida de los creyentes, pero no necesariamente lleva consigo persecución. Y la persecución, uno diría que lleva consigo aflicción. La aflicción la vimos la semana pasada. Por favor, si no viniste o no has escuchado la enseñanza, hazlo. Hablemos de persecución. Este es el segundo motivo por el cual las personas que son como pedregales tropiezan y caen. Recordemos que persecución es sufrir acoso, ser hostigado, ser acechado. Es tener oposición directa, rechazo o sufrimiento. Pero ojo, no por cualquier razón, no es cualquier motivo, es por causa de la palabra. Dígale al que está a su lado, es por causa de la palabra. ¿Cuál palabra, iglesia? La palabra del reino. El Señor Jesús no nos está hablando de aquellos que son acosados, perseguidos y acechados por causas diferentes a Cristo. Hay creyentes que sufren persecución por errores que han cometido o por injusticias sociales. No es este el caso. Este texto se refiere netamente a padecer persecución por mantenerse firme en la fe, por confesar que Jesús es el Señor y por rehusarse a seguir vanas creencias. Vamos a leer juntos algunas, porque hay muchísimas, de las citas que hay en donde se menciona la palabra diokmos, es decir, persecución. Estos pasajes son hermosos. En ellos el Espíritu Santo nos relata persecuciones por causa de Cristo y a la misma vez nos muestra las bienaventuranzas y las promesas que Dios hace a quienes perseveran en Él. Marcos 10, 29, 30. Jesús dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, junto con ¿qué, iglesia? Con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Las personas
que son como el terreno en pedregales, no están dispuestos a dejar nada ni a nadie por causa de Cristo, ni por causa del Evangelio, y tampoco quieren afrontar las persecuciones que vienen con esa promesa de Dios, porque su enfoque y su tesoro no es Cristo, ni la vida eterna que Dios da. Iglesia, el Señor siempre ha sido honesto. En este pasaje hace una promesa que viene con una advertencia. Él provee a aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por causa de Él y por causa del Evangelio, pero advierte que esa provisión viene con persecuciones. Y menciona nada más y nada menos que la vida eterna, la cual recibiremos en el siglo venidero. Iglesia, estoy segura de que esto que estamos leyendo y hablando no es ajeno entre nosotros. Muchos de ustedes me han contado cómo familiares, amigos, amigas y diferentes personas se han alejado de ustedes por causa de la fe que profesan. Leamos otra cita en 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor ¿a quién? A Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me complazco, dice la Escritura. En otras versiones aparece como me alegro, me deleito, me gozo, me siento feliz, valoro las persecuciones por causa de Cristo. ¿Cómo explicarle eso a las personas que son como pedregales? Ni siquiera son capaces de mantenerse firme ante la aflicción y la persecución. ¿Cómo les explicamos que los verdaderos creyentes nos gozamos en las persecuciones y en las aflicciones? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada puesta ¿en quién? En Dios. Es imposible explicarles. Tenemos un ejemplo maravilloso, nuestro apóstol Pablo. Pablo nos habla de que se complace en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. El apóstol, por amor a Cristo, reconoce que Dios se glorifica en su propia debilidad. Pablo reconoce que Jesús es su fuerza, su torre fuerte. Iglesia, Dios tiene todo el derecho de exigir absolutamente todo de nosotros. Estamos hablando de que por amor el Padre envió a su Hijo unigénito a este mundo y que por amor Jesús entregó su vida por ti, por mí y por todos los que crean en Él. Y no la entregó de cualquier manera. Murió en una cruz.
Su muerte fue supremamente sangrienta, dolorosa. ¿Cómo es que uno le va a salir a Dios con que le da más pena que otra persona le deje de hablar por ser cristiano? ¿Cómo es que uno le va a salir a Dios con eso si Él dio todo por nosotros? No hay derecho. Nosotros no queremos eso. Renunciamos a ser personas como pedregales. Por el contrario, estamos ocupándonos de ser mejores para Dios. Anhelamos tener raíces firmes, fuertes, inamovibles, para que nada nos arranque de la fe que tenemos en Él. Siempre los mejores ejemplos están en las Escrituras. Vayamos a la Biblia para leer algunos ejemplos de cómo se ve la persecución y de cómo personas valientes respondieron ante la oposición que tuvieron que enfrentar. Vamos a ir al libro de Daniel 3, del 1 al 23. Por favor, sigamos la lectura. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza: «Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente». Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: «Oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado». Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso,
dio orden de traer a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Quieren saber qué pasó, iglesia? Vayan a leer en su casa el resto del pasaje. Este es un pasaje impresionante, pero el enfoque que quiero que tengamos presente en esta ocasión es que estos hombres, ante la persecución, el acecho y las amenazas de muerte, no se doblegaron, no negociaron su fe, no se acobardaron. Todo lo contrario, fueron completamente firmes, valientes y estuvieron dispuestos a morir. Su fe no era negociable. Y vamos a leer otro ejemplo. Vamos también a leer Daniel 6, del 1 al 20. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel, y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey,
promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo: la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y quieren saber qué pasó? Hay que ir a buscar el capítulo 6 en sus casas para que lo terminen de leer. Es muy interesante. El enfoque que quiero que tengamos en esta ocasión es que Daniel no cedió ni cambió su devoción a Dios ante esa persecución. Incluso inmediatamente se dio cuenta del decreto que el rey había emitido. Lo primero que hizo fue ir a hablar con Dios, como era usual, era la usanza para él. No le importó ser arrojado al foso de los leones. Su fe no era negociable. La Biblia está llena de ejemplos. Los invito a leer acerca de Zacarías, hijo de Joiada, que fue un mártir y no amó tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Micaías fue encarcelado. Muchos profetas y mensajeros de Dios fueron perseguidos, atribulados, hostigados y cruelmente asesinados por hablar la verdad del Señor. Recordemos que parte de nuestra responsabilidad como iglesia local es leer el Nuevo Testamento, pero sin descuidar ¿qué? El Antiguo Testamento. En él leemos y encontramos ejemplos de muchas personas de Dios que padecieron persecución, torturas, privaciones.
acosos, rechazos y aún la muerte por causa de la palabra. Dígale al que está a su lado, la muerte por causa de la palabra. Tengamos en cuenta que todos estos profetas y justos desearon ver lo que las personas que estaban viendo a Jesús vieron, y desearon oír lo que las personas que estaban oyendo a Jesús oyeron. Pero estos justos no lo vieron ni lo oyeron. Todo antes del Señor Jesús estaba como bajo un velo. Y aunque estas personas ni vieron ni oyeron, su fe era tan firme que no dudaron a la hora de padecer, aun cuando tenían una revelación limitada. Las personas que son como el terreno en pedregales reciben la verdad con gozo, pero no son capaces de padecer por causa de ella. Estas personas no aman la verdad más que sus propias vidas. La palabra de verdad, la palabra de Dios siempre ha causado y siempre va a causar persecución. Por eso pertenecer al reino requiere valentía, es de valientes. Dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los profetas y justos del Antiguo Testamento tenían una revelación parcial, no tenían el Evangelio completo, no vieron a Cristo hecho carne, no tuvieron la cruz ni la resurrección, no tenían la promesa del Consolador, el Espíritu Santo que anunció Cristo, y aún así, con la poca luz que tenían, estuvieron dispuestos a morir, e incluso muchos lo hicieron. No negociaron la verdad y no amaron su vida más que la revelación de Dios. El día de hoy hay mucha más revelación. El Verbo se hizo carne. Ya Cristo vino y supimos quién es. Habitó entre nosotros y podemos leer todo acerca de lo que Él hizo y enseñó. Cumplió todas las profecías escritas acerca de Él. Lo que falta por cumplirse es muy poco y nos debemos ocupar en esperar su retorno como vencedor. ¿Cómo no vivir por Él? Así sea con un montón de aflicciones y persecuciones. Si es necesario, ¿cómo no morir por Él? Además, no estamos solos. Ha habido personas en toda la historia que sí han escogido al Señor por sobre todas las cosas. Ya hablamos de las personas del Antiguo Testamento. Nombremos algunos que están en el Nuevo Testamento. Empecemos con el ejemplo de ejemplos, nuestro Señor Jesús, quien fue perseguido, falsamente acusado y condenado a muerte en la cruz. Los apóstoles que fueron golpeados, amenazados, encarcelados y muertos. Esteban fue apedreado hasta causarle la muerte. Los de Tesalónica perdieron sus casas. A Antipas, el testigo fiel del Señor Jesús, lo mataron en Pérgamo. Todos los judíos que fueron dispersados
Y de allí en adelante hay creyentes que han sido perseguidos, aserrados, abusados, utilizados como antorchas humanas, torturados, condenados al exilio, devorados por bestias en el Coliseo, matados por traducir la Biblia a diversos idiomas, llevados a campos de concentración, asesinados por grupos extremistas, creyentes que han dejado hijos, hijas, padres, madres, casas, terrenos, entre un montón de cosas que sería imposible mencionarlas todas en este momento. Y no desistieron de la fe a pesar de la persecución. Iglesia, les repito, la palabra de verdad, la palabra de Dios siempre ha causado y siempre va a causar persecución. Por eso pertenecer al reino requiere valentía, es de valientes. Nuevamente, este no es el evangelio de los sufridos, pero no podemos desconocer la cantidad de veces que las Escrituras nos mencionan la persecución, porque si lo desconocemos y no nos afirmamos en Cristo, fácilmente podemos perder la visión correcta y convertirnos en creyentes de un evangelio ligero, que así como los pedregales reciben rápidamente el mensaje y así de rápido lo dejan ir. Renunciamos a ser personas como pedregales que no están dispuestas a pasar aflicciones y persecuciones por causa de la palabra. Todo lo contrario, nos identificamos con esos valientes que no han amado tanto sus vidas y sus bienes, sino que han entregado todo por el Señor Jesús. Le pido al Señor que haga de nosotros una iglesia que no desista de su fe ante las dificultades. Que nuestro amor sea más grande que cualquier temor. Que nuestro compromiso sea más grande que cualquier miedo. Y que nuestra visión siempre sea la de Dios y no esté limitada por las circunstancias temporales de esta vida. En el panorama actual, nada es diferente a lo que padecieron los que fueron antes de nosotros. Así fue en ese momento y así es ahora. Hace algunos meses habíamos hablado de esto y esta noche volveremos a mencionarlo. ¿Cómo se ve la persecución en la actualidad? Empecemos por el panorama mundial. Empecemos por el panorama mundial. La realidad que enfrentan muchos creyentes en el mundo es alarmante. Más de 380 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. En más de 40 países, los cristianos enfrentan niveles muy altos o extremos de persecución. 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. En Asia, 2 de cada 5 cristianos sufren persecución.
En América Latina, 1 de cada 16 cristianos es perseguido. Hasta la fecha, se han registrado 4.476 cristianos asesinados por su fe, 7.679 iglesias que han sido atacadas, 4.744 cristianos han sido detenidos por su fe. Tenemos muchos motivos de oración. Es la iglesia del Señor la que está sufriendo persecución. La iglesia es una sola. Somos un solo cuerpo. Estas cifras nos llaman a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso. Tengamos presente, iglesia, que no estamos exentos de que tengamos que pasar por persecución de esta forma y con esa violencia por causa de la fe que profesamos. ¿Estamos listos para dejar casas, padres, hermanos, hijos, terrenos y amigos por causa de la palabra? ¿Estamos listos y preparados por si en cualquier momento tenemos que dejar de reunirnos? Hemos leído y conocido la Biblia con tal conciencia que si llegan a modificar su contenido en las aplicaciones que usamos para leerla y escucharla, nos demos cuenta. Iglesia, valoremos y atesoremos la libertad que ahora tenemos y aprovechémosla al máximo. Mientras que podamos reunirnos en libertad, lo disfrutaremos y lo haremos con alegría y gozo. No esperemos perder los privilegios para valorarlos y añorarlos. Y a la misma vez, estemos preparados y revestidos de las armas que el Señor nos ha dado, que son poderosas en Él, para afrontar cualquier situación que pueda presentarse, en la cual debamos decidir entre negar nuestra fe o conservarla. Ese es el panorama mundial. Ahora miremos cómo se puede ver la persecución en un panorama más personal. La persecución puede ser cuando se es burlado y ridiculizado por hablar de Cristo. Perder amistades o relaciones porque no vivimos ni compartimos la forma de vivir del mundo. Que la familia rechace la fe, alejándose o ridiculizando la decisión de seguir a Cristo. Enfrentar oposición en la misma familia por tomar decisiones que van en obediencia a Dios. Ser despedido o discriminado en el trabajo por vivir conforme a la verdad de Dios. Ser censurado en la sociedad y en las redes sociales por defender principios bíblicos. Rechazo en colegios, universidades o instituciones educativas por no aceptar ideologías que son contrarias a la fe. También hay mucha oposición dentro de las mismas iglesias entre los que se dicen ser creyentes.
ser calumniado o etiquetado como intolerante o alguien que discrimina por mantenerte firme en las convicciones cristianas y bíblicas. Ser excluido por no participar en costumbres y fiestas mundanas. Padecer presiones legales o políticas por seguir y defender los principios cristianos. Recibir amenazas y violencia por predicar y hablar del Evangelio. Hay muchas formas de persecución, iglesia. Estas son solo algunas. Todos podemos sentir la persecución de diversas formas y todas son dolorosas y son difíciles. Pero debemos perseverar. Tenemos claro que no serán eternas. Mientras los pedregales no perseveran, los que estamos firmes en la fe, sabemos que esta leve tribulación pasajera que vivimos, así dure toda la vida, nos trae una gloria eterna que sobrepasa cualquier cosa. Iglesia, según la Biblia, hay 4 terrenos. Un terreno junto al camino, un terreno en pedregales, un terreno con espinos, un terreno de buena tierra. No hay más opciones. Sí o sí, todos somos alguno de estos 4 terrenos. Recordemos que estamos viendo el terreno en pedregales. Dígale al que está a su lado, en pedregales. Las personas que son como el terreno en pedregales sufren la persecución y eso los hace tropezar y caer. Si te sientes identificado de alguna forma con este terreno, podemos pedirle a Dios que te ayude para ser mejor para Él. Él no se asusta, Él te conoce, Él te ama. Si sientes que no puedes tolerar ser excluido o rechazado por tu fe y quisieras ser más valiente, si te preocupa más la aprobación de los demás y quisieras aprender a darle prioridad, a serle fiel a Dios, si eres consciente de que tu vida espiritual es frágil y quieres ser una persona determinada, si sientes temor al qué dirán y quisieras hablar con mayor ímpetu del Evangelio, si la oposición te aleja de Dios y quisieras tener raíces más fuertes en la fe, si crees que te falta más carácter para declarar ante las personas que el Señor Jesús es tu Rey y Salvador y quisieras tener más templanza para hacerlo, si le has dado más prioridad a tu vida terrenal y quisieras no amar tanto esta vida como para temerle a la muerte, entonces es el momento de tomar decisiones. Hoy es el día en que puedes decidir que tu vida espiritual empiece a ser diferente. Nuestro mejor refugio y fortaleza está en la palabra del Dios eterno. La Biblia es precisamente la semilla que estamos hablando en esta parábola. Es la buena semilla que el sembrador salió a sembrar. Iglesia, lee la palabra
de Dios. Escucha la palabra de Dios y por favor obedece la palabra de Dios. En ella está nuestro refugio para todas las situaciones de nuestras vidas. Es Dios hablándonos, es nuestro Creador diciéndonos que todo estuvo, está y estará bajo su perfecto control y soberanía. Dios conoce perfectamente las aflicciones y persecuciones que están viviendo sus hijos e hijas. Y quienes leemos la Biblia, sabemos que Dios siempre ha sido honesto con nosotros. Por eso nos dice Juan 15. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Aborrecer no es una palabra ligera. Por eso es importante leer la Biblia. Los que leemos la palabra sabemos que la persecución hace parte de nuestras vidas. ¿Y qué hacemos los verdaderos creyentes ante la persecución? ¿Cómo nos llama la Biblia? ¿Cómo la recibimos? ¿En qué están puestos nuestros ojos mientras pasamos por las aflicciones y persecuciones? Vamos a leer Mateo 5. Bienaventurados, por favor, leamos todos juntos, por favor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cómo nos llama la Biblia? Bienaventurados, es decir, dichosos. Bienaventurado viene de la palabra griega makairos, que quiere decir grandemente bendecido. ¿Por qué? Porque nuestro es el reino de los cielos. ¿Cómo recibimos esa persecución por causa de la justicia nosotros? Con gozo, con alegría. ¿Y en qué están puestos nuestros ojos mientras pasamos por esas aflicciones y tribulaciones? En el grande galardón que nos espera. ¿Cuál es? La vida eterna. Ser perseguidos, iglesia, no debe hacernos caer, sino que hace todo lo contrario. Ser perseguidos nos fortalece en Cristo, nos da raíces fuertes en Él. Les voy a pedir que se pongan en pie. Juntos vamos a leer con absoluto entendimiento estos versículos. Romanos 8, 35, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, 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 ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar. Dios nuestro, alabado y bendito seas por siempre y para siempre. Gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por permitirnos escudriñarla y conocerla juntos. Gracias por tu revelación. Gracias por darnos entendimiento. Señor, renunciamos como iglesia a ser terrenos como los pedregales. Danos raíces fuertes e inamovibles. Anhelamos ser cada vez más valientes. Queremos darte la prioridad, queremos ser fieles a ti. Queremos ser personas determinadas que hablan cada vez con mayor ímpetu del Evangelio de la paz. Hombres llenos de dominio propio y mujeres llenas de templanza. Somos hijos e hijas tuyas que no aman tanto esta vida como para temerle a la muerte. Que todas las persecuciones que estemos pasando y por las que tengamos que pasar juntos como creyentes y de forma individual, no nos alejen de ti, porque en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu infinito amor. Oramos creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.